en la movilización van a abrirán el camino desde la casilla y el ayuntamiento al mismo tiempo. Los familiares, ellos son el retrato de quienes viven en primera persona la cara más dura y desagradable de la dispersión, y ellos serán los que nos lleven al punto de encuentro que será la plaza de Zabalburu. Bizkaia eta Arabako zenideak kasillatik, eta Gipuzkoa, Nafarroako eta Ipar Euskal Herrikoak udaletxetik. Eta astero dispertsioaren distantzia leuntzen duten furgon eta gidari bolondrezak ere ibilbidean parte hartuko dute. Bertan, Zabalburun, ekitaldi xume baten bidez, argi dugu ozen azalaratzea proposatzen dugu. En Zabalburu, mediante un sencillo acto, proponemos iluminar y constatar que lo tenemos claro, argi dugu. Antes de comenzar la movilización, todas las personas que allí nos reunamos tendremos entre manos un soporte luminoso que en un momento concreto del acto, el cual se escuchará en todo el espacio de la movilización, mostraremos al mundo. Orain maintenant, ahora now Euskal Herrira. Por ello decimos que todos y todas somos necesarios, empezando desde una misma. Todos somos necesarios para poder crear esa espectacular imagen. Seamos pequeños rayos de luz en ese camino que tenemos por hacer. Siendo esa luz colectiva la que cobra importancia, creemos que lograremos elevar una voz mucho más eficaz que cualquier grito más alto que podamos imaginar. Y es por ello por lo que proponemos que sea una movilización silenciosa. También que sea una movilización sin pancartas. Cada persona puede coger su sitio y espacio con naturalidad y dotando de valor a lo que entre todas vayamos a construir. Zazpireun bat bolondrez beharko ditugu euskal presoen giza eskubideak errespetatuak izan daitezen mundua argiki islatzeko. Aurki www.irukoitzanaubilbora.org atarian egun horretarako egitasmoa aurrera ateratzeko norberak bere aletxoa eman dezan aukera izango du, bolondrezak atalean. Zertan lagundu, nola, informazio guztia bertan topa dezakezuelarik. Itxaroten zaituztegu. Presoen gaia askoren mai gainean dago, zalantzarik gabe. Gure jendarteak bizi duen konpondu gabeko gatazkaren ondorio batzuk diren heinean, bere aterabideak ardura sortaratzen du, eta baka eszenatoki sendo eta egonkor bat eraikitzeko, presoen aferari soluzio bide bat ematea besteak beste oinarrizkoa bihurtzen da. Jendarte bezala, bakea helburu guztion onurarako da gai honi ere aterabidea ematea. Zarek, osagai komun horiei heldurik hain garrantzitsua den gaia euskal jendartearen mailaren erdian aurkeztu nahi du. Batez ere, urgentzia nabaria duelako. Egunero euskal preso eta beraien zenideen giza eskubideak modu sistematikoan urratuak izaten ari direlako. Sare quiere traer al centro de la mesa de la sociedad vasca este tema tan relevante, sosteniendo esos puntos en común que encontramos, sobre todo porque el tema requiere una urgencia clara y evidente. Todos los días, sin excepción, están siendo vulnerados sistemáticamente los derechos humanos de los presos y presas vascas y sus familiares. No tenemos más que levantar la mirada por un momento. Este año 2014 ha sido el cruel 25 aniversario de la política de dispersión. Hace pocos días escuchábamos en boca de familiares todo lo que ello ha supuesto. Kilómetros y kilómetros, peligro de sufrir accidentes, derroche económico, desgaste personal, a fin de cuentas un sufrimiento gratuito. Aun cuando existen resoluciones y tratados internacionales, los gobiernos centrales, tanto el español como el francés, nos hacen llegar a través de los medios de comunicación mensajes de mantener sus políticas penitenciarias como hasta ahora. Es decir, seguir aplicando leyes excepcionales a los presos y presas vascas y su entorno cercano. Legez, gizalegez eta bakelegez,
pertsona guztien giza eskubideak errespetatzea dagokie. Ageriko kontraesan hauek ez dira ulertzen. Guk ere ez dugu ulertzen gobernu desberdinek legearen barruan egin daitekena ez egitea. Ez dugu ulertzen pertsona guztien giza eskubideak errespetatuak izan daitezen urratzik ez ematea. Ez dugu ulertzen konponbidea elikatu beharrean oztopoak jartzea. Eta ez ulertzeaz gain ez dugu onartzen. Ezin dugu zaintzegitu. Herri honek zilegi du giza eskubideen aldeko jarduna. Horregatik gaude hemen. Hasierako nitasunetik, norberaren etxeko goxotik, euskaldunok hain maitea dugun gutasunera pasatuz, gaur plaza honetan eta bihar Euskal Herri osoan. Eta gu honetara, borondade berdina duten hiritar guztiak konbidatu nahi ditugu sare indartsu bat osatzeko. Este es el objetivo de la cita del 10 de enero en Bilbao. Para que no se convierta en una foto más, queremos convertirlo en espacio para la aportación que cada uno y cada una pueda hacer y sea una reivindicación que pueda unir a todas las personas de forma conjunta. Hagamos juntos que sea otro día importante para expresar y dar a entender que la sociedad vasca lo tenemos claro. Así sí que conseguiremos cambiar la situación, así sí que conseguiremos terminar con la dispersión, porque con el trabajo colectivo generamos fuerza. Nadie está de más, al contrario, necesitamos de todos y todas. Sare quiere profundizar en el camino emprendido del trabajo colectivo para explicar alto y claro al mundo Nau Euskal Herrira.